Aquí está el Burj Khalifa, en los Emiratos Árabes, el edificio más alto del mundo con 828 metros, siendo considerado el más audaz de la actualidad. Mientras tanto, Brasil tiene condiciones ideales para construir algo mucho más futurista, la ciudadela ecológica Oscar Niemeyer, con 7 torres, la Torre Mater, con 1.400 metros, convirtiéndose en la más alta de la actualidad, 5 con 950 metros y una con 900 metros, siendo que la última ofrecerá helipuertos para 4 helicópteros. Ya elegimos el lugar más adecuado para la construcción de la primera ciudadela ecológica brasileña. Se sitúa en Ubatuba, municipio de São Paulo, en los paradisíacos Morro y Playa de Puruba, flanqueados por los ríos Puruba y Quiririm, que desembocan juntos en el Atlántico. La octava maravilla del mundo, la concepción de la ciudadela ecológica Oscar Niemeyer, representa un proyecto avanzado y original de protección ambiental, que se propone utilizar de modo sostenible y racional toda la ciencia y tecnología de la ingeniería de punta de nuestro siglo, en beneficio del ser humano. Visa, así, proporcionarse una vida más saludable y agradable, al ponerlo en contacto con la naturaleza, respirando el aire puro de las alturas, y se puede afirmar, de modo literal, más cerca del cielo, y como si fuera poco, apreciando las más bellas vistas de espectaculares panoramas al visualizar, desde lo alto, cautivadoras ciudades extendiéndose hasta perderse de vista, hasta alcanzar el horizonte lejano. Es la oportunidad única de disfrutar del inusitado placer de habitar apartamentos cómodos, además de disfrutar de acceso fácil e inmediato a una incontable red de establecimientos, tales como innumerables tiendas diversas, centros comerciales, gimnasios, universidades, restaurantes, discotecas, teatros, oficinas, iglesias, clínicas, hospitales, peluquerías, barberías, clubes nocturnos, parques de atracciones, museos, organismos públicos, observatorio astronómico, además de ofrecer al público el acuario más grande del mundo, etc. En el cinturón verde perimetral que rodea la ciudadela, habrá anfiteatros, parques temáticos, docenas de excelentes áreas de juegos, canchas polivalentes y pistas de deportes extremos, incentivando a atletas de todas las edades, inspirados por el ideal griego mens sana in corpore sano. Añádase otra ventaja original: será totalmente innecesario el uso de vehículos automotores, notoriamente contaminantes del medio ambiente, ya que cualquier persona podrá desplazarse fácilmente a pie desde cualquier punto de la ciudadela, compuesta de 7 magníficas torres, las más grandes del mundo. Para otra parte de la misma, no importa dónde esté situada, basta que sea de su interés o conveniencia. Para tal fin, existe un elaborado sistema de acceso, posibilitando fácil desplazamiento individual a sus más de 200.000 habitantes en áreas diversas. Irónicamente, el hecho de prescindir completamente en sus dependencias, sean residenciales o comerciales, del uso de cualquier vehículo automotor, no implica que la ciudadela no valore sus enormes garajes de 4 niveles, capaces de acomodar miles de coches. Tal necesidad simplemente se deriva de una realidad que no se puede evitar. Las demás ciudades o barrios son modelos antiguos y desactualizados, donde el uso de coches es normal. Y, incluso para quien trabaja y vive dentro de la ciudadela, no se le puede negar el deseo de salir a otros lugares, ya sea por paseo o por trabajo. Incluso, habrá una hermosa marina. Este excepcional sistema de vivienda incluye 54 hermosos pasillos, uniendo la torre principal a otras 6 más pequeñas, más 54 pasillos, entre las más pequeñas entre sí, además de un sinnúmero de cintas transportadoras, escaleras mecánicas, escaleras tradicionales y ascensores disponibles por todas partes. De este modo, agilizando el agradable desplazamiento individual en el interior del mayor complejo habitacional de nuestro planeta, presten atención al importante detalle: 120 ascensores son panorámicos periféricos, con seguras paredes de vidrio, de un total de 474, permitiendo el deleite de los usuarios ante las impresionantes vistas del paisaje circundante. Hasta el momento presente, las ciudades van creciendo al extenderse en el sentido horizontal, solo con una cierta concentración de edificios elevados en los centros comerciales, debido a la valorización inmobiliaria local.
Tal fenómeno, aunque natural, presenta grandes inconvenientes. Exige carísimas redes de alcantarillado en las grandes ciudades y muchas veces, como en las ciudades de Belém do Pará y Manaus, Amazonas, son inexistentes. Entonces, de modo absolutamente incorrecto, se utiliza clandestinamente la red externa pluviométrica, destinada solamente a las lluvias, pero que termina conduciendo las aguas sucias de desechos humanos de casas y edificios hacia los canales locales. Y, finalmente, las descarga en ríos ya comprometidos, aumentando los alarmantes índices de contaminación y poniendo en riesgo la salud de la población. En el caso de Manaus, el bellísimo río Negro que baña la ciudad recibe toda el agua contaminada descrita, y por increíble que parezca a alguien con el mínimo de sentido común, de este famoso afluente del río Amazonas, se extrae el agua potable que se sirve a la población, aunque con tratamiento previo. Aunque algunas ciudades, supuestamente avanzadas, presentan una red de alcantarillado moderna, al final de cuentas, los enormes volúmenes de aguas infectadas son vertidos en los grandes ríos o en los océanos, sin tratamiento pleno y adecuado, por ser este muy costoso para las arcas públicas. La ciudad de Río de Janeiro es un triste ejemplo de esta última alternativa, pues lanza el producto contaminado de sus desagües directamente en la bahía de Guanabara, resultando en que sus playas más famosas están contaminadas. Y los bañistas se ven impedidos de disfrutar de un baño de mar saludable. Incluso, ocurre una irresponsable incluso criminal, agresión al ecosistema del océano, con graves consecuencias ambientales, al poner en riesgo la supervivencia de valiosas especies. Veamos un ejemplo más lamentable de esta desastrosa mala conducta ambiental, la famosa Lagoa Rodrigo de Freitas, que tanto encantó a las generaciones pasadas. Un regalo de la madre naturaleza, la ciudad maravillosa, se presenta ahora oscura y con sus aguas tristemente sombrías, atestiguando la ingratitud e insensibilidad del hombre con su creador. Observándola desde lo alto del Cristo Redentor, la otrora hermosa laguna azulada se reduce hoy a un charco de lodo, incluso con su indispensable vegetación ribereña ya destruida hace mucho tiempo. Es un cuadro impactante para el ser humano sensible y amante de la naturaleza. El Homo sapiens tiene el deber de convivir armoniosamente con la madre naturaleza, protegiéndola con el cariño de un hijo agradecido y temeroso de Dios, pues de ella extrae todos los recursos naturales indispensables. Su supervivencia, aunque muchos no lo perciban, él mismo también forma parte de esa naturaleza pródiga legada graciosamente por el Creador. La ciudadela ecológica Oscar Niemeyer, haciendo honor a su nombre, es un edificante ejemplo de esta premisa salvadora que asegurará la supervivencia futura de la humanidad. Cerca de 30 toneladas por día de desechos humanos serán aprovechadas de manera inteligente, transformándose en varias formas de excelentes y rentables abonos. Aún proporcionarán gas doméstico y energía eléctrica a la ciudadela. Rodeando esta, un extenso cinturón verde de protección ambiental ofrecerá el área ideal destinada al cultivo de verduras, hortalizas y árboles frutales. Otra área destinada a la benéfica práctica de la piscicultura y también a la cría de pollos será reservada para ampliar el suministro de alimentos esenciales a sus habitantes. Igualmente, se crearán las condiciones favorables para el surgimiento de acogedores bosques y hermosos jardines con árboles y plantas ornamentales de las más diferentes especies, cultivados bajo la orientación de diligentes profesionales como ingenieros agrónomos, forestales, ambientales y biólogos, que los cuidarán con cariño. Y siempre habrá abonos en abundancia, para que se desarrollen abundantemente y se hagan efectivas las palabras optimistas de Pero Vaz de Caminha, el escribano de la flota de Cabral, en la carta al rey de Portugal: emplantando todo da. Como feliz complemento, una amplia ciclovía rodeará este cinturón verde, permitiendo a los ciclistas de todas las edades la práctica del saludable deporte, además de ofrecerles la convivencia íntima con la exuberante naturaleza. Obsérvese que la enorme cantidad de agua utilizada por los usuarios o residentes será reutilizada en su totalidad, junto con los restos de comida y desechos humanos, después de un tratamiento biológico, ya que se convertirán en los mencionados abonos, gas doméstico y energía eléctrica.
El agua, que se está volviendo cada vez más escasa a nivel mundial, tendrá en la ciudad un aprovechamiento racional y altamente productivo. No se desperdiciará ni un litro del precioso líquido, incluso después de usada. En cuanto al problema de la enorme cantidad de basura, habrá una solución por excelencia, mediante reciclaje en carácter pleno y completo. Será todo él seleccionado en cada piso y llevado al anillo de circuitos de la Ciudadela, donde empleados especializados, mediante ingeniosos dispositivos gravitacionales, lo conducirán fácilmente al piso térreo. A continuación, se hará una rigurosa clasificación según el tipo de cada uno, tales como orgánicos, plásticos, metales diversos, maderas, eléctricos o electrónicos, papeles, vidrios, ropa, etc. En áreas apropiadas para tal fin, sufrirá tratamiento preliminar de reciclaje y quedará en condiciones ideales para posterior finalización industrial, dentro o fuera de la Ciudadela. Así, se evitará un descarte de basura altamente contaminante e incluso tóxica en nuestras áreas urbanas, ríos, mares y océanos, cuando actualmente bolsas de plástico están matando de manera lamentable peces, anfibios, tortugas e incluso enormes ballenas. El 3 de diciembre de 2019, un cachalote murió tras encallar en la isla Hughes, en Escocia. Tenía 100 kilos de basura en el estómago, como bolsas de plástico y redes de pesca. El 18 de marzo de 2019, otra ballena fue encontrada en Mabini, en la costa de Filipinas. El biólogo dice que murió de hambre y deshidratación. Había 40 kilogramos de plásticos en su estómago. Eran sacos de arroz, bolsas de supermercados, bolsas de plantación de bananas y bolsas plásticas en general. Estamos convirtiendo el fondo de los hermosos océanos que bañan nuestras playas en un horrible vertedero y diezmando de manera irresponsable importantes especies de la vida marina. Estos son solo algunos tristes ejemplos de lo que viene ocurriendo en todo el mundo, donde nos encontramos atónitos con la sistemática y responsable degradación del ecosistema, sin importar la forma en que se presente, ya sea en la tierra, en el mar o en el aire. Además de servir a la continuación de tales chocantes tragedias ambientales, se vuelve extremadamente relevante la oferta de un gran número de empleos derivados de las actividades de reciclaje, particularmente en un país con un alto índice de desempleo. Muchos buscan diariamente acceso a la dignidad del trabajo, deseando ser útiles a la sociedad y merecen una remuneración justa, pero se ven frustrados en su intento. Por cierto, hablando de área verde, no se puede olvidar que nuestra Ciudadela ecológica presentará a lo largo de la perfección de sus 7 torres, hasta una altura superior a 100 metros, jardineras suspendidas con 1 metro de profundidad y kilómetros de extensión. En ellas se plantarán especies vegetales tropicales, las más bonitas y diversas posibles, ofreciendo, para quien las contemple desde el suelo, el espectáculo deslumbrante del mayor jardín suspendido de la era moderna, además de contribuir a purificar la atmósfera local. Estamos presenciando una simbiosis original de las torres más altas del mundo con la naturaleza, dando la oportunidad al hombre de convivir ambos en feliz armonía. El gran rey Nabucodonosor construyó los magníficos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que dejaron extasiadas a las personas de aquella época. Sin querer atrevernos a superar al soberbio gobernante, vamos a denominarlos en merecido homenaje Jardines Colgantes Nabucodonosor, pues este extraordinario rey se mostró un apasionado amante de la naturaleza, un auténtico ecologista primordial hace milenios. Sin duda, los jardines de la Ciudadela brasileña serán reconocidos como la 8ª maravilla del mundo moderno. El crecimiento de la humanidad viene aumentando 1,1% al año, según datos de la ONU. El mandamiento bíblico, amaos los unos a los otros, no ha sido cumplido por la humanidad con el debido rigor que agradaría a Dios. Basta observar las constantes guerras a lo largo de los siglos, eternas luchas sangrientas que acarrean millones de muertes y pueden llegar a poner en peligro mortal incluso su propia existencia. Nos referimos a la probable extinción del género Homo sapiens en caso de una terrible hecatombe nuclear. Irónicamente, a pesar de considerarnos seres racionales, somos la única especie en el planeta Tierra capaz de una alocada autodestrucción. Sin embargo, aún hay tiempo útil para una sabia reflexión y adoptar un consenso fraternal, único modo de salvaguardar nuestra propia existencia. En chocante contraste,
Otro famoso precepto bíblico, el creced y multiplicaos, ha sido seguido con entusiasta e irrefrenable pasión a lo largo de los siglos por parejas enamoradas, descendientes de nuestros queridos abuelos primordiales, Adán y Eva. Aunque tal actitud es loable al garantizar que la especie humana prospere, actualmente surge una sombra de preocupación respecto al futuro de la humanidad, cuando ésta comienza a tomar conciencia de estar frente a un destino aparentemente incierto. Avances científicos en la medicina y la mejora gradual de la calidad de vida han asegurado tasas de natalidad crecientes, que contribuyen al aumento de la población mundial. ¿Será que nuestro planeta podrá soportar dar un buen refugio a tanta gente? Pues esta no para de aumentar. En el año del nacimiento de Cristo, año 1 de la era cristiana, se estima que la población mundial era de 170 millones. En 1950, nos deparamos con 2.500 millones de habitantes. Después de 1960, hubo un aumento de 1.000 millones de habitantes cada 13 años. Actualmente es de 7.800 millones. Las previsiones son que en 2030 llegue a 8.500 millones. 2050 suba a 9.700 millones. En 2100 vaya a 11.000 millones. En 2200 ya estaremos con 22.000 millones y alcanzará 44.000 millones en 2300. Un alarmante crecimiento de carácter exponencial. Es imposible prever cuáles serán los números dentro de 500 o 1000 años. Ciertamente serán estratosféricos. ¿Dónde se va a poner a tanta gente? El planeta Tierra parece estar disminuyendo en tamaño ante la proliferación humana incontrolable. Como resultado de este problema crucial, la concepción de las ciudades tendrá que ajustarse a la irreprimible superpoblación del género humano. Tal fenómeno, cuando ocurre en la naturaleza, se llama evolución natural, para garantizar la supervivencia de la especie. La ciudadela ecológica Oscar Niemeyer representa el inicio de la solución compatible y racional ante los problemas que se están configurando de forma perturbadora en los días actuales y continuarán agravándose en el futuro. La expansión habitacional no puede seguir dirigiéndose solo en horizontal, ocupando vorazmente todos los espacios disponibles y olvidándose de mantener las necesarias áreas verdes de preservación ambiental, donde todas las especies vegetales y animales gocen del derecho natural de supervivencia protegida, ya que le corresponde al hombre esa responsabilidad primordial. La ciudadela, aunque ocupa un área inferior a 1 kilómetro cuadrado, es capaz de albergar a más de 100.000 habitantes, ofreciéndoles confort y calidad de vida a un excelente nivel, sin contaminación y con el máximo aprovechamiento de la tecnología moderna en beneficio propio. Placas solares en determinadas áreas de las torres y turbinas eólicas la harán independiente de la energía eléctrica externa. Esa es la meta de nuestra ciudadela, ser plenamente sostenible, un Edén moderno, más cercano al cielo y agradando a nuestro Creador, que nos contemplará recorriendo el camino correcto, pues propicia una confraternización universal con ciudadelas ecológicas esparciéndose por todo el mundo. Ciertamente, podría ser construida en otras ciudades, como São Paulo, que cuenta con más de 12 millones de habitantes y no posee playas o puntos turísticos de nivel internacional. Aliviaría el crónico problema de tráfico supercongestionado de la mayor metrópoli de Brasil. Su expansión subsecuente con otras torres propiciaría una relevante disminución de la población atmosférica, creciendo en la ciudad fundada por el padre Anchieta, además de poner a disposición de los paulistas 7 o más piscinas, estilo infinita, y de extensiones kilométricas, situadas casi en la cima de las torres. Por definición, famosos puntos turísticos, y albergarán a mucha gente instruida en áreas extremadamente reducidas. En ellas habitará un número enorme de personas, disfrutando de un alto nivel y excelente seguridad, por cierto, inexistentes en las ciudades convencionales. Visores estarán en todas partes, bastando que alguien apriete un botón de socorro en las paredes, que de inmediato surgirán guardias para garantizar con prontitud la protección de las personas en un supuesto riesgo físico. Veamos ahora una explicación sobre las razones de la elección de los nombres de las torres y de la propia ciudadela.
Ciudadela Ecológica, Oscar Niemeyer. Nuestro querido Niemeyer es el autor de una serie de proyectos maravillosos, verdaderas obras maestras de la arquitectura moderna. Basta citar la iglesia de Pampulha, en Belo Horizonte, los hermosos palacios y la Catedral Monumental de Brasilia, los museos de arte, el aeropuerto Eduardo Gómez en Manaus, el Sambódromo, el edificio de las Naciones Unidas y el Hotel Nacional en Río de Janeiro, entre muchos otros. Niemeyer siguió la escuela del famoso arquitecto Le Corbusier. Creo que el gran maestro francés se enorgullecía de su genial discípulo, aunque éste lo haya superado en relevancia en las obras. 1. Torre Santos Dumont. Nuestro genial inventor del avión ganó el premio de París el 12 de noviembre de 1906, al volar por primera vez con el 14 bis, un aparato más pesado que el aire. Despegó sin ayuda del viento, con un motor de 50 caballos de potencia, voló 220 metros a una altura de 6 metros y aterrizó en presencia de 30.000 personas y de los miembros de la comisión del Aeroclub de Francia. Antes, diseñó, construyó y voló en los primeros globos dirigibles con motor a gasolina. El 19 de octubre de 1901, conquistó el premio D'Hondt, otorgado por el Aeroclub de París, reconociéndolo como el primero en realizar tal hazaña. Ganando el codiciado premio de 100.000 francos, donó parte de la recompensa a su equipo y destinó otra parte para la caridad. El modelo de su siguiente avión, llamado Demoiselle, señorita en francés, evolucionó hacia un diseño ligero, refinado y muy elegante, que cruzaba los aires con sorprendente belleza. Santos Dumont no lo patentó, ya que consideraba sus inventos un patrimonio de la humanidad. Afortunadamente, el Demoiselle sirvió para el progreso de la aviación por todo el mundo, pues muchos pioneros en varios países lo copiaron y basándose en él, se fabricaron numerosos otros, cada vez más perfeccionados. Por tales hechos memorables, es considerado el padre de la aviación. No se puede disociar a Santos Dumont del creador de Embraer, Osiris Silva, ambos espíritus apasionados por la aviación. Osiris, un ingeniero aeronáutico de innegable talento y excelente sentido empresarial, ciertamente fue inspirado por el éxito de su genial mentor al dar continuidad a la tradición histórica brasileña de pionerismo en las conquistas del aire, creando con rotundo éxito una industria aeronáutica genuinamente brasileña. El título de Alberto Santos Dumont es disputado por otros aviadores alrededor del mundo, entre ellos los estadounidenses hermanos Wright. Sin embargo, sus vuelos fueron realizados, según ellos mismos, sin la presencia de testigos, además de cualquier sospecha. 2. Torre JK. Nuestro recordado presidente Juscelino Kubitschek, que gobernó Brasil entre 1956 y 1961, fue un regalo realmente digno y merecedor del alto cargo de jefe de la nación por su incomparable competencia, fruto de una increíble creatividad, enorme dinamismo e incontestable honestidad de proyectos. En realidad, no se ha visto en el panorama político brasileño un gobernante que lo iguale. Es lamentable, pero es la pura realidad. Ya desde el inicio, como gobernador de Minas Gerais, creó las centrales eléctricas de Minas Gerais y construyó 5 plantas, elevando en 30 veces el potencial eléctrico del estado. Como presidente del país, inauguró una nueva era de desarrollo sin precedentes. Construyó Brasilia, integrando el Planalto Central, hasta entonces abandonado como si fuera una isla aislada al resto del país. Este aún se limitaba prácticamente al litoral, sin disponer plenamente de las riquezas del enorme territorio situado en su centro geográfico. Con la finalización de la construcción de nuevas carreteras, permitiendo la conexión de la nueva capital con los demás estados, se inauguró una bienvenida posibilidad de progreso, dando margen a una agropecuaria creciente que continúa prosperando hasta los días de hoy. Y, además de la construcción de hidroeléctricas, aún estimuló mucho la industria automotriz, tanto la llamada nacional como la genuinamente brasileña. 3. Torre Nicolás Tesla. Este científico fue un increíble inventor, ingeniero electrotécnico y mecánico serio, más conocido por sus contribuciones al moderno suministro de electricidad en corriente alterna, adoptada hoy en todo el mundo. Nació el 10 de julio de 1856, en Croacia, y falleció el 7 de enero de 1943. Es considerado el genio científico más injustamente tratado de la historia.
Sus invenciones se centraron en la utilización de la electricidad y el magnetismo, entre ellas, la lámpara fluorescente, el motor de inducción utilizado en la industria, el control remoto a la bobina Tesla, la transmisión por radio, el sistema de ignición utilizado en el arranque de los coches, etc. Cuando murió empobrecido en un hotel en Nueva York a los 86 años, la Policía Federal estadounidense se apoderó de todos los documentos científicos de Tesla para estudio e investigaciones posteriormente, pero no hubo científicos capaces de extraer provecho relevante de los proyectos de un genio siglos adelante de su tiempo. Al homenajear al genio inventor, dando su nombre a una de las torres de la Ciudadela, una posteridad agradecida está reconociendo su inconmensurable contribución científica a la humanidad. 4. Torres Giordano Bruno fue el filósofo más injusticiado de la historia de la humanidad. Debido a su trágico final en Roma, en las llamadas despiadadas de la Inquisición en 1600, es considerado un mártir estoico de la ciencia. En el campo de Fioi, donde murió a los 52 años, merecidamente, es recordado desde 1899 con un monumento. Su único crimen fue ser genialmente inteligente y poseer una personalidad fuerte y auténtica que no le permitió doblegarse ante la truculencia de los poderosos eclesiásticos de la época. Estos vivían inmersos en un abismal océano de maldad, ignorancia e hipocresía. La perversidad extrema fue el único medio de expresarse contra sus semejantes, un hombre inocente, y matarlo injustamente. En verdad, debían amarlo, como les fue enseñado por Cristo. Giordano fue un filósofo notable que influyó en Nicola Copérnico, Galileo Galilei, Schopenhauer, entre otros. Defendió el concepto de que la verdadera racionalidad debe prevalecer sobre las creencias religiosas contrarias a la razón, inspirando siglos más tarde el movimiento iluminista. Era un hombre adelantado a su tiempo, defendiendo la teoría heliocéntrica y la existencia de otros mundos, es decir, otros exoplanetas deberían existir orbitando estrellas como nuestro Sol, una realidad sobradamente comprobada por la ciencia actual. Fue un precursor del libro Pensamiento, lamentablemente viviendo en una era de oscura y brutal intolerancia. Dar su nombre a una de las torres de la Ciudadela es un justo medio de homenajear a un extraordinario genio que sacrificó con heroico coraje su propia vida en pro de la evolución científica y espiritual de la humanidad. 5. Torre Apóstoles de Cristo. El cristianismo continuó creciendo tras la crucifixión del Salvador en manos envidiosas de sus terribles enemigos. El amor incondicional de Cristo por el ser humano, enfrentando el martirio y perdonando a sus verdugos, marca el inicio de una nueva era de la evolución espiritual de la humanidad y era cristiana. A partir de este momento crucial, la historia del hombre comenzó a contarse antes y después del Hijo de Dios. Felizmente, Jesús, carnalmente ausente, sus discípulos continuaron predicando las valiosas enseñanzas que les fueron enseñadas por el Maestro Divino. Cada uno, movido por enorme coraje e inconmensurable fe, cargó su propia cruz hasta el momento final, al padecer bajo una muerte injusta, debido a la incomprensión y maldad de los gobernantes de la época. Sin duda, sus espíritus subieron a los cielos, uniéndose alegremente al amado Maestro. Hubo solo una excepción. San Juan murió naturalmente a una edad muy avanzada. La admirable riqueza espiritual de las vidas de los apóstoles, permeadas de incontables luchas y sufrimientos, será recordada con cariño en el espacio cultural que se le reservará en su torre. Con sencilla intención, se pretende humildemente homenajearlos con amor y eterna gratitud, siempre recordando sus heroicos sacrificios para plantar en cada uno de nosotros la semilla del amor de Cristo. Esta debe florecer en nuestros corazones, único medio para que el hombre sea merecedor de los dones divinos, ofrecidos graciosamente por nuestro Creador. Depende solamente de nosotros vivir felices y en paz en nuestra bendecida nave madre, el planeta Tierra. 6. Íconos de la brasilidad. En esta torre serán homenajeados 30 brasileños que a lo largo del tiempo de la historia de nuestra patria participaron con especial mérito o destaque en la formación de nuestra nacionalidad. Así, gobernantes, políticos, artistas, atletas, escritores, religiosos, intelectuales, científicos, serán enaltecidos por sus personalidades sencillas y por la riqueza de las valiosas realizaciones legadas a nuestra brasilidad.
En el espacio cultural que se les reservará, se describirán sus vidas y carreras, así como aparecerán representados en hermosos murales. Entonces, veremos reunidas figuras notables como Ayrton Senna, Pelé, Mané Garrincha, Tom Jobim, Chico Xavier, Elis Regina, Oswaldo Cruz, Joselino Kubitschek, Don Pedro II, entre otros merecedores de recuerdos, en justa homenaje popular. 7. Torre Mater Señora del Cielo. Es el nombre de la torre más alta, con 1.350 metros de altura. En la cima, la cúpula dorada de la torre, la hermosa imagen de su escultura acrílica tridimensional, en una descripción alegórica, va a flotar bendiciendo la ciudad maravillosa. Durante la noche se mostrará toda iluminada, resplandeciente, en enternecedor encantamiento, que tocará el corazón de quien la contemple en las alturas. Similar al Cristo Redentor, será un lugar de enorme afluencia popular e intensa fe. En la cima de la torre, se le dedicará una hermosa y espléndida iglesia. Incontables personas, provenientes de los lugares más distantes o lejanos, incluidos adeptos de los más diversos credos o religiones, serán todos igualmente bienvenidos. Entonces, se reunirán hermanados en gratificante comunión espiritual, pues el amor cristiano es universal, y la familia de Cristo abarca toda la humanidad. Ni 1000 palabras serían suficientes para enaltecer la elección de la reverenciada santa, pero por ser tan obvia, solo algunas son suficientes. La Madre de Cristo simboliza el amor materno de todas las madres del mundo por sus hijos queridos. Además de este sentimiento sublime en carácter pleno y total, representa igualmente el amor incondicional del Hijo de Dios por la humanidad. Los miles de devotos que la aman le atribuyen incontables milagros. Los cristianos la ven como la Madre de Dios. Tan trascendental es el papel que ocupa en la cristiandad. Hasta el reverenciado profeta Mahoma le reserva en el Corán palabras cariñosas y un papel relevante. En resumen, Nuestra Señora del Cielo transmite graciosamente el infinito amor divino a los seres humanos, especialmente cuando, afligidos, le lanzan sus oraciones o súplicas. Hablemos un poco del motivo primordial que llevó al autor de estas líneas a concebir el proyecto de la ciudadela ecológica, Oscar Niemeyer. Se trata del mayor emprendimiento habitacional ultramoderno del mundo actual, tanto en la extensa dimensión del área ocupada, como en las notables alturas de las 7 espectaculares torres, 5 de ellas con 950 metros, una con 900 metros, y la Torre Mater, con 1.400 metros. La más alta, como vimos, está dedicada con devoción a la Señora del Cielo. La favela de Rocinha está situada frente a la playa de São Conrado, en una de las áreas más nobles de la ciudad de Río de Janeiro, denominada por sus deslumbrantes bellezas naturales como Ciudad Maravillosa. Una feliz composición de las más bellas playas de azul añil, enmarcadas al fondo por admirables colinas redondeadas, cubiertas por la verdeante selva de la Mata Atlántica, forman un espectacular escenario. Existe incluso una laguna, ya mencionada, que insiste en permanecer bonita, a pesar de los pesares de la contaminación causada por el hombre. Sin embargo, surge un impactante contraste visual al comparar el admirable paisaje tropical que la madre naturaleza nos ofrece tan generosamente con la patética visión de las favelas situadas en los cerros, una herencia cultural de la época de la liberación de los esclavos. La poética letra de uma linda canção popular Barracão de Zinco, de Elizabeth Cardoso e Jacob do Bandolim, nos descreve: Vai, barracão, tua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei que tu és barracão de zinco. Tradição do meu país, barracão de zinco, pobretão, infeliz. Tenemos aún outra canção, éxito internacional de Erivelto Martins, una verdadera obra maestra, Ave María do Morro, cuya letra nos dice: barracón de zinc, sin techo, sin pintura, allá en el morro, es bungalow. Allí no existe felicidad de rascacielos, pues quien vive allá en el morro, ya vive cerquita del cielo, y cuando el morro oscurece, elevo a Dios una oración. Ave María es un medio de hacer poesía, y encontrar felicidad incluso en la infeliz penuria de las favelas, un admirable modo de hallar contentamiento en la vida, a pesar de las adversidades del entorno de extrema pobreza. Durante las fiestas de carnaval, la gente humilde baja entusiasmada de los morros para cantar lavando el alma, expresando
gozando alegremente en la música, en el ritmo de la danza, el sensual espectáculo de las escuelas de samba. Es un fenómeno cultural que terminó convirtiéndose en atracción internacional. En el caso de la favela de Rocinha, se constata que muchas de las casitas de madera y techo de zinc, enaltecidas en las poéticas letras de las canciones, son ahora de ladrillos generalmente sin revoque, esto es, construcciones precarias que con el tiempo se fueron amontonando, apretándose unas contra otras, ocupando todos los espacios disponibles y formando, al azar, un conjunto nada agradable a la vista, ya sea de día o de noche. Tal fenómeno bizarro desmerece el apodo cariñoso de ciudad maravillosa, dando espontáneamente a la ciudad de San Sebastián de Río de Janeiro, en el Oriente Medio, en regiones desérticas, sin mayores atractivos naturales. Surgen torres sofisticadas que rasgan los cielos en un osado desafío. Se crea belleza de la nada, como por arte, de magia. Turistas se dirigen allí, deslumbrándose y gastando a raudales sus dólares, aumentando la riqueza de los ya riquísimos árabes. El famoso aeropuerto internacional de Dubái, hermanado con las mencionadas torres, ofrece al público una audaz visión arquitectónica. Por más increíble que parezca, aquí en Brasil ocurre un fenómeno inverso. Contaminamos visualmente nuestros hermosos cerros al destruir la mata atlántica y llenar los espacios disponibles con construcciones precarias, donde ni siquiera disfrutan de seguridad física los habitantes, ya que viven bajo el peligro mortal de balas perdidas en las guerras entre los traficantes. Estos, en las favelas, encontraron un contradictorio paraíso infernal para ejercer sus actividades ilícitas. Un incalculable número de casas de todo tipo, dispuestas aleatoriamente y casi pegadas unas a otras, terminó formando un verdadero laberinto. Es el hábitat perfecto para que los fuera de la ley se escondan y se mantengan a salvo del alcance de las autoridades policiales. Muchos de la población carente, viviendo sin otras oportunidades en este peligroso mundo cruel, son seducidos por los maliciosos criminales. Estos fuera de la ley son incluso idolatrados por los ingenuos. Ante este cuadro turbulento y nada alentador, surgió en la mente del autor de estas líneas la idea, aparentemente extraña, pero racional, de desocupar los cerros cariocas y construir ciudadelas compuestas de varias torres, comenzando por los mejor situados. La primera sería en el famoso Morro da Rocinha, luego otra en la favela de Vidigal, y ambas estarían interconectadas por pasarelas. Pero, ¿cómo retirar a los moradores de las favelas? ¿Vamos a expulsarlos por la fuerza de sus viviendas, por peores que sean? Nada de eso. Se puede pagar a cada propietario, en su mayoría, ni documento legal del inmueble posee, el doble del valor de mercado. Esto significa, por ejemplo, que quien tenga una casa con un valor optimista de 40.000 reales, recibirá 80.000. Si vale 100.000, gana 100.000 más. Al venderla por 200.000, se realizó una encuesta simple con cientos de personas y todas, sin excepción, venderían de inmediato un bien propio por el doble de su valor. El dueño de un celular comprado por 2.000 reales, lo vendería por 4.000, en un abrir y cerrar de ojos. Si alguien tiene un coche con un valor de 30.000, lo vende en el mismo momento por 60.000. Obviamente, tras un levantamiento minucioso con los dueños y acordado el valor de venta, el pago de todo sería, por precaución, simultáneamente en un solo día, evitando así la probable especulación. Luego, memoriza la pregunta, ciertamente muy coherente. ¿De dónde vendrá el dinero para pagar a todos? El costo de la inversión en el terreno, considerando el valor altísimo del metro cuadrado en el área de la favela, obviamente ya sin los actuales residentes, se convertirá en un beneficio financiero compensador. Si la ciudadela ecológica Oscar Niemeyer fuera construida en la Rocinha o en el Vidigal, traería ríos de dinero del exterior a las arcas de la ciudad de Río de Janeiro y ofrecería miles de empleos, justamente en el momento en que muchos están implorando por trabajo y no consiguen nada. Desafortunadamente, considerando que la operación financiera mencionada requeriría un periodo de 2 a 3 años, optó por construir de inmediato, en la paradisíaca región de los lagos, en las cercanías de Cabo Frío, Arraial do Cabo, Búzios o Río das Ostras. El lugar exacto será elegido brevemente, pues ya está concluido el proyecto arquitectónico y estructural. Posteriormente, ante el previsible éxito de la primera ciudadela, aún construiremos otras en el Morro de la Rocinha y Vidigal. Una idea avanzada, pero en beneficio de todos los brasileños, terminará teniendo éxito, tarde o temprano. De eso no hay ninguna duda. Hay otro aspecto importante a considerar.
El problema social. Muchos pueden quedar intrigados con la espléndida magnificencia de la ciudadela brasileña, donde muchos ricos o billonarios van a ocupar y con toda la razón preguntar: ¿dónde van a vivir los habitantes de la favela? Bueno, en el caso de Rocinha o Vidigal, los propietarios recibirán el doble del valor optimista de sus inmuebles, incluyendo una ayuda mensual compensatoria para pagar sus alquileres en otros barrios durante un año. Además de esto, tendrán empleos asegurados con carácter prioritario para participar en la construcción de la ciudadela. Ni siquiera es necesario decir que el ambiente será excelente en cuanto a los aspectos sociales y laborales. Servirá de modelo empresarial por excelencia, al armonizar los objetivos financieros y sociales, valorizando los más audaces. Proyecto habitacional de Brasil y del mundo. Construir la ciudadela es solo el comienzo, y no el fin de una idea grandiosa. Ciertamente, ocurrirá un fenómeno similar al de la nueva capital. Se construyó Brasilia según los parámetros más modernos y revolucionarios de urbanización y arquitectura de la época. Tuvimos la suerte de contar con los genios de Lúcia Costa y Oscar Niemeyer. Todo bien. Sin embargo, nadie previó el surgimiento espontáneo de las llamadas ciudades satélites, destinadas a la vivienda de aquellos que no eran servidores públicos, ya que estos tenían el derecho a las viviendas ya aseguradas por ley. Brasilia terminó resumiéndose solo al plano piloto. En realidad, las ciudades satélites son barrios periféricos de estilo común, sin siquiera disfrutar de la admirable urbanización y arquitectura del plano piloto, donde las calles anchas ni siquiera tienen semáforos, sino creativos tréboles. En el caso de nuestra ciudadela, otras seguirán, con alturas menores e interconectadas a la primera. Los costos normalmente irán bajando, y se ofrecerán apartamentos más baratos al público con el paso del tiempo. Como ya hemos resaltado, la grava siempre se retira del lugar de la construcción y lo que más existe en las colinas que bordean las playas de nuestro litoral es la oferta de terrenos inclinados de puro granito, y muchos son de dominio público. Después de la terminación de cada torre, sobrarán muchos materiales de construcción aplicables a la siguiente. La tecnología específica también se perfeccionará debido a la evolución natural. Todos los factores se unen y contribuyen a la expansión sucesiva de otras torres magníficas, que enriquecerán un paisaje admirable, casi surrealista. Hablemos un poco de dos elementos importantes: el costo de construcción y la estabilidad estructural de la ciudadela. En cuanto al costo, este será el mínimo posible, si lo comparamos con el de otros edificios de altura máxima, aunque construidos con éxito en varias partes del mundo, particularmente en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, donde tenemos la majestuosa Torre Burj Khalifa. Alcanza 828 metros y es, en este momento, el edificio más alto del mundo. En Jeddah, en Arabia Saudita, están levantando la Jeddah Tower, que se dice va a alcanzar 1 kilómetro de altura. En el caso de las torres construidas o por construir por los árabes, el complejo estructural es carísimo porque se reduce a un complicado montaje de perfiles metálicos, con diversas dimensiones específicas, obligatoriamente importados de los países del primer mundo, con tecnología avanzada. Los países árabes poseen petróleo en abundancia, pero no tienen yacimientos de hierro ni siderúrgicas. De hecho, los ingenieros principales también son de fuera, por ser más capacitados para una realización tan compleja. En feliz contraste, nosotros elegimos la estructura de concreto armado para posibilitar la construcción de la ciudadela brasileña a bajo costo. Esto se hace posible por dos motivos. El primero es que poseemos mineral de hierro y varias siderúrgicas capaces de proporcionar las necesarias barras de acero en varios diámetros para componer el concreto estructural a un precio razonable. El segundo es que la grava, que sabemos que constituye en volumen el 50% de la estructura de concreto armado, se obtendrá en el propio lugar de construcción, extraída de las faldas de las colinas de granito. Esto solo en la parte inferior de sus laderas. Simplemente se va a utilizar la grava proveniente del granito extraído de las cimentaciones corridas y de los garajes en 4 niveles bajo el suelo. Es decir, prácticamente a costo cero, porque se puede vender una parte excedente fácilmente. Es bueno resaltar que el cerro tendrá su vegetación restaurada y ampliada, de modo que se valore al máximo su encantador aspecto visual, inclusive, representando la ecología de la naturaleza, como la valiosa flora y varias especies de animales existentes ahí. Observe la gran ventaja ambiental. Habrá una restauración plena y total del bosque original de la Mata Atlántica. Los cerros serán preservados
y toda la vegetación original será no solo replantada, aumentada con otras valiosas especies, a semejanza de lo que hizo nuestro sabio emperador Don Pedro II con el bosque deforestado del Alto da Boa Vista. De su época, trajo hermosas especies de Europa que crecieron allí y dieron lugar al surgimiento de uno de los rincones de ocio más apreciados por los cariocas. Nuestro querido emperador, sin duda, merece el título de ecologista primordial antes de la propia ecología. La fundación corrida de concreto armado, con poca profundidad, será fijada directamente en el granito, es decir, en el propio cerro, según un ingenioso y seguro proceso desarrollado por el autor. Debe notarse que, también, otro factor importante en el caso en cuestión, las estructuras de concreto armado ofrecen mayor rigidez a los fuertes vientos en elevadas alturas que sus rivales metálicas, siendo ciertamente más apropiadas para combatir las oscilaciones debidas a eventuales tifones o huracanes, porque podemos moldearla apropiadamente con momentos de inercia directamente opuestos a los esfuerzos solicitantes. Y en cuanto a la estabilidad, las torres no son demasiado altas. ¿No hay peligro de que se caigan por causa de los fuertes vientos? La respuesta a estas razonables preguntas es no, absolutamente. No hay peligro alguno de que esto ocurra. La estructura de concreto armado de la torre principal está concebida para conectarse con las estructuras de las torres menores en varios puntos críticos, y éstas igualmente se conectan entre sí, de modo que las 7 torres ofrecen una reacción newtoniana conjunta a los esfuerzos verticales, así como a la furia de fuertes ventanas. Incluso, los cimientos corridos son continuos y conectan todas las torres entre sí, formando un cuerpo único. En el caso de nuestra ciudadela, se consideró para los cálculos un huracán de 300 kilómetros por hora, cuando los vientos máximos registrados en Brasil ni siquiera llegan a 150 kilómetros. Todo será ejecutado dentro de los criterios máximos de seguridad e incluso por encima de los exigidos por las normas técnicas del país. Las torres tienen un formato geométrico cilíndrico porque, además de minimizar las acciones del viento, permite un diseño con igual aprovechamiento del área útil en todos los pisos, junto con la plena seguridad de estar interconectadas estructuralmente, tanto en las cimentaciones corridas, como también por determinados pilares de vigas, situados en los puntos adecuados. Resumiendo, tenemos todo lo que necesitamos para hacer realidad nuestra ciudadela ecológica. Poseemos varios sitios a la orilla del mar con panoramas maravillosos, verdaderos dones del Creador, una industria capacitada enfocada en la construcción civil y tecnología apropiada en este sector. Nuestro país ofrecerá el mayor punto turístico del planeta, sin dudas. Hagamos un paralelo entre Brasil y los Estados Unidos de América. El inicio de nuestra colonización comenzó a partir de la primera expedición comandada por Martim Afonso de Souza. El primer poblado, la villa de São Vicente, surgió en la costa del estado de São Paulo, en 1532. El gran país del norte inició su colonización en 1607, con la fundación de la colonia de Virginia. Entonces, se constata que Brasil fue colonizado casi un siglo antes que los Estados Unidos de América. En extensión territorial continua, aún lo superamos. Nuestra población, aunque menor, es bastante expresiva. Sin embargo, los americanos ya llegaron a la Luna y pronto estarán poniendo los pies en Marte. Además de legar al mundo incontables descubrimientos e invenciones en los más diversos campos de la ciencia y la tecnología. Posiblemente una sofisticada industria de punta con innumerables multinacionales repartidas por todo el mundo. Incontables científicos estadounidenses ya han sido y son galardonados anualmente con el Premio Nobel. Es duro reconocerlo, pero es la realidad. Los Estados Unidos de América están a la vanguardia de los grandes logros del mundo moderno, en verdad, por el propio mérito de su emprendedor pueblo. Sin embargo, aunque no tengamos cohetes espaciales o arsenales de artefactos nucleares, Brasil puede contribuir a nivel mundial con relevancia fraternal, comenzando por hacer realidad la ciudadela brasileña y la gran oportunidad de desarrollar nuestra tecnología e industria en el área de la construcción civil, además de dar empleo a miles y miles de brasileños. El Brasil va a omitir en el presente momento, confirmando la vergonzosa etiqueta cultural de ser eternamente un gigante dormido,
Obsérvese que la ciudadela brasileña puede ser el paso inicial para alentar otros emprendimientos esenciales para el desarrollo industrial de Brasil, como el elogiable Embraer. Su éxito evidente comprueba que el brasileño es capaz de grandes logros, pero extrañamente falta una política gubernamental de apoyo pleno y completo a aquellos que quieren aventurarse y enfrentar los enormes desafíos de un área que exige alta creatividad y tecnología para sobrevivir y prosperar en beneficio de la nación. ¿Por qué no ofrecer condiciones ideales para el surgimiento de industrias automovilísticas, navales, electrónicas o de electrodomésticos, entre docenas de otras tan importantes? Sin embargo, deben satisfacer una condición indispensable: ser genuinamente brasileña, a semejanza de nuestra industria aeronáutica. Por cierto, esta última nunca está de más recordar, una creación de un brasileño notable, Osiris Silva. Brasil no tiene condiciones de elevar el Producto Interno Bruto Nacional y ofrecer trabajo pleno a los ciudadanos de su población creciente si depende solamente de la agropecuaria. En realidad, estamos limitados a andar solo con una de las piernas. A semejanza del folclórico Saci Pereré, el increíble personaje de la fábula de nuestro famoso escritor Monteiro Lobato, cada vez más se irá agravando el problema social del país si nos limitamos a una economía restringida a la producción originada del suelo. Los Estados Unidos de América son la mayor potencia mundial gracias a un formidable complejo industrial altamente productivo, con tecnología de punta y basada en su creciente evolución científica. ¿Por qué no lo seguimos en lo que presentan de bueno? Ahora, depende solamente de nosotros transformar sueños en realidad. Si no llegamos a la Luna, una aspiración antigua de la humanidad, pero ya concretizada, al menos podemos construir la magnífica ciudadela ecológica Oscar Niemeyer, presentando las torres más altas del mundo, una obra genuinamente brasileña, un proyecto futurista, con contaminación cero, tránsito individual inmediato, completamente sostenible y armonizando al hombre con la naturaleza. Y estamos dando un legado formidable para que otros países sigan nuestros acertados pasos y construyan sus ciudadelas, la única solución para resolver el problema habitacional, que se agravará inexorablemente con el correr del tiempo. Ciertamente, en razón de la pureza de nuestras intenciones, la ciudadela será seguida bajo protección divina y beneplácito de la Señora del Cielo. Ella nos contempla desde las alturas, esperando ansiosa y con cariño el grandioso y tan esperado día, cuando va a distribuir amorosamente sus bendiciones, no solo a la ciudad maravillosa, sino a Brasil, y por extensión, a las personas de buena voluntad de toda la humanidad. Señores inversores, constructores, fabricantes de materiales de la industria de la construcción, corredores y demás interesados, están invitados a participar en nuestro mega emprendimiento. Hable con nosotros. Somos la empresa Cessione, responsable directa de la ejecución del proyecto. Correo electrónico alexasolive@hotmail.com. Teléfono +55 929 961 79269.